Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Hoy, una nueva oportunidad. Muy buenos días y bienvenidos un miércoles más a nuestro tiempo de radio. Después de este largo fin de semana, aquí estamos nuevamente retomando el pulso. Para andar de tu lado agarrado. En los controles David Vinueza y acompañándome en el estudio Carlos Villanueva. Buenos días, Carlos. Hola Natalia, muy buenos días. Encantado de estar aquí otra vez con muchas ganas de contar muchas cosas buenas a nuestros oyentes. Y muy atentos porque hoy estrenamos nueva sección con Noelia Zaragoza, mujer emprendedora y muy curiosa. Por lo que en su sección llamada De todo un poco nos mantendrá al día de muchas cosas muy, pero que muy interesantes. Y claro que sí, con Manolo Bento seguiremos aprendiendo pequeños tips para mantenernos en forma. Hoy hablaremos de salud mental, tan importante o más que la física. Y es que se acaba de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Conoceremos de primera mano el testimonio de un hombre, Natanael Martínez. Una vez más, una historia con final feliz. Hoy, nuestra historia debe continuar. Para participar en el programa, puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental con una campaña que busca cada año concentrar la atención internacional en la identificación, tratamiento y prevención de los trastornos emocionales o de conducta. Este año 2015 el lema ha sido Dignidad y Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud recuerda la importancia de respetar y promover la dignidad de las personas afectadas por trastornos mentales que a menudo se encuentran encerradas en instituciones y muchas de ellas son sometidas a malos tratos. Además, la Organización Mundial de la Salud alerta de la escasa formación de los profesionales de la salud que atienden a este colectivo. Según datos oficiales, los desórdenes mentales representan 1/3 de todas las discapacidades relacionadas con la salud. La ansiedad o depresión son dos de las patologías mentales con un mayor índice de prevalencia en España, ya que afectan al casi 40% de la población. También la esquizofrenia o el trastorno bipolar se han multiplicado a causa de los actuales estilos de vida. De hecho, se estima que 1 de cada 5 adultos pueda llegar a padecer algún problema psiquiátrico a lo largo de su vida en España, mientras que a día de hoy más de 10 millones de españoles sufren un trastorno mental. Los expertos señalan que representan entre el 25 y el 30% de las consultas de atención primaria. Según los expertos, la causa fundamental de que los casos se hayan multiplicado en los últimos 40 años ha sido el estilo de vida que llevamos actualmente. Vivimos más deprisa, dormimos pocas horas por lo que estamos más cansados y sufrimos más estrés. La salud mental es tan importante como la física, pero a veces, por vergüenza o desconocimiento, no sabemos a quién acudir, dónde informarnos o qué hacer. Para participar en el programa, puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Pues este es el tema que estamos tratando hoy en Nuevos Comienzos, la salud mental tan importante y como novedad. Hoy, para todos nuestros oyentes, tenemos un número de WhatsApp al cual nos pueden escribir con sus comentarios. Voy a decir cuál es ese número, el 618-175-995. Repetimos para que tomen buena nota, si nos quieren mandar algún comentario, participar en directo, interactuar con nosotros durante esta hora de radio, 618-175-995. Y ahí mismo pues vamos a responder sus preguntas, sus comentarios
Y es que se celebró el pasado 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental y ciertamente vemos que en España, en Europa en general, muchas personas padecen este tipo de dolencias, ¿no? Sí, me llama la atención, Natalia, en la introducción que has hecho, tan interesante, que los profesionales de la salud mental alertan de una escasa formación en ellos, y es muy llamativo este dato porque efectivamente los problemas de salud mental se han multiplicado en las últimas décadas, fruto de vivir una vida tan acelerada, tan llena de conflictos y de problemas. Pero a mí personalmente, tal y como yo observo la vida, tal y como yo entiendo la vida, creo que la principal razón de los problemas de salud mental viene de que no entendamos cuál es el diseño del ser humano, el diseño del hombre. Y para eso yo acudo siempre al libro de los libros, a la Biblia, al libro donde se nos explica que precisamente fue Dios el creador del ser humano, y como creador Él nos ha dado un diseño especial. Y en ese diseño Dios ha dicho que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y personalmente yo creo que cuando en nuestra vida vivimos con nuestra área espiritual sin estar conectada en comunión, en intimidad, en una relación con Dios, entonces el resto de nuestro ser empieza a sufrir las consecuencias. Es en ese momento donde yo creo que se agudizan y se extreman un poco los problemas de salud mental en la persona. Yo creo que todos tenemos algunos desequilibrios en nuestra alma, podríamos decir, en nuestra mente, pero esos desequilibrios se pueden llegar a hacer muy agudos cuando la persona vive desconectada de la realidad de Dios. Se pueden volver crónicos, ¿no? Y se pueden volver incluso crónicos, por supuesto. Carlos, recuérdanos, por favor, cuál es la pregunta para hoy que tenemos en nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos. Muy bien, pues en la página de Facebook tenemos la siguiente pregunta. ¿Conoces a alguien que haya experimentado problemas de salud mental? ¿Ha podido superarlos? Pues ya saben que nos pueden responder a través de esa página o también al número de ponernos un WhatsApp 618-175-995. Así es. Me gustaría, el otro día, Carlos, estaba leyendo un artículo en el periódico digital El Mundo a raíz precisamente del Día Mundial de la Salud Mental, y era un artículo muy interesante que lo titularon La cara oculta de la esquizofrenia. Y vamos a escuchar, porque en ese artículo había un audio de un hombre que se llama José Arturo, y él en apenas un minuto nos cuenta cómo se siente. Le diagnosticaron esquizofrenia a los 30 años y cómo fue su proceso. Fui diagnosticado a los 28 años, no me dijeron el nombre de la enfermedad desde un primer momento, me dijeron que tenía una depresión, esperaron a que yo estuviera ya un poquito mejor, un poco más curado, y posteriormente me lo dijeron mis hermanos. Para mí fue un choque tremendo, me quedé aterrado, me creí que estaba loco. Pues en primer lugar aporta un rechazo de la sociedad, es decir, aporta que no te consideran una persona normal, fundamentalmente el estigma que provoca rechazo. Para mí era imposible encontrar trabajo, ha sido lo más definitivo de toda la enfermedad y lo más doloroso, no encontrar trabajo. Que me ayuden a conectarme con la realidad. Por ejemplo, tenemos un curso ahora muy interesante, enseñarte a hablar en público, y yo espero que eso me ayude muchísimo. Y luego pues encontrar trabajo. Fíjate que él dice que me ayuden a conectarme con la realidad. ¿Por qué? Porque las personas que sufren trastornos mentales ya en sus fases más agudas, sus fantasías se convierten en su realidad. Y ya no diferencian su fantasía de la realidad. Es donde comienzan las famosas paranoias, ¿no? Estas personas que van por la calle y creen que todo el mundo le está persiguiendo, le está mirando, y ellos necesitan que alguien les ayude a diferenciar lo que es real de lo que no es real y a estar conectados con la realidad. Claro, hoy en día están como estigmatizados, ¿no? Porque tú oyes la palabra esquizofrenia y uno lo asocia
pues quizá por las películas, pues por la desinformación que hay, ¿no? A pesar de que estamos en la era de la información y la gente lo asocia pues a violencia, a una persona que puede asesinar, que puede matar, que se puede llegar a esos estadios. Pero como tú bien decías antes, Carlos, yo creo que no hay nadie que pueda decir que tiene una salud mental al 100%. Bueno, se entiende como salud mental, dicen el completo bienestar físico, mental y social, yo añadiría, y espiritual, como nos decías antes, que tenemos una parte espiritual que muchas veces es la gran olvidada y la razón por la que comiencen los desequilibrios en nuestra vida, porque fuimos diseñados con esas 3 áreas y cuando solo funcionamos con el alma y con el cuerpo, pueden producirse trastornos, ¿no? Y dice que, bueno, que esta salud mental, bienestar físico, mental, social, yo añado espiritual, nos permite tener conciencia de nuestro entorno, desarrollar nuestro potencial y ser productivo dentro de la sociedad. Pero ¿quién al 100% puede decir que tiene una salud mental? Has introducido un concepto maravilloso, que es el de la salud mental, Natalia, y curiosamente mucha gente se preocupa por su cuerpo, hace gimnasia, se apunta a cursos de salud física, de dietas, de salud alimenticia, pero quizá poca gente se preocupa por tener una salud mental, una inteligencia emocional, de manera que nuestra alma se encuentre en óptimas condiciones. Y esto nos lleva pues a preguntarnos cómo hacemos nosotros para tener salud mental, cómo hacemos nosotros para tener limpieza, para que no haya cosas que nutran nuestra alma con corrupción, con contaminantes, ¿no? Y si hacemos el símil y el paralelismo con la salud física, ¿qué hacemos nosotros para cuidar nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos nosotros para cuidar nuestra dieta? Hay alimentos perjudiciales, hay alimentos óptimos, hay alimentos con fibra, hay alimentos con calorías, con proteínas, con hidratos de carbono. ¿Qué hacemos nosotros para alimentar nuestra alma, nuestra mente? ¿Qué tipo de información le suministramos? ¿Qué tipo de emociones permitimos en nuestra alma de manera que nuestra alma esté saludable y no tenga sobrepeso, no tenga colesterol, no tenga obsesiones, no tenga paranoias, no se instale la depresión para siempre, no haya nervios, afán, ansiedad, estrés y tantas cosas que hoy en día nos atacan, ¿no? y están en nuestro medio ambiente? Yo insisto un poquito, Natalia, y para que todos nuestros oyentes entiendan que quizá la solución a los problemas mentales empieza por entender quién soy yo y qué es lo que hago aquí. Para muchas personas la vida deja de tener sentido. Bueno, es que de hecho, Carlos, muchos problemas, muchos trastornos mentales están relacionados con personas que tienen una crisis de identidad, que no saben, su personalidad está distorsionada. Correcto. Y creo que muchas veces el origen o parte de la raíz la podemos encontrar desde el vientre de nuestra madre y a lo largo de los años de nuestra infancia, ¿no? Hasta aproximadamente los 7, 8 años, que ahí es donde se marca lo que el 80% de lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Y claro, lo que hemos vivido, lo que nosotros solemos llamar el rechazo, muchas veces es el detonante. Hemos encontrado en muchas personas que tienen problemas en su mente que hay una raíz común y es el rechazo. El rechazo es la ausencia de amor. En algún momento en la vida de la persona no hubo una correcta relación con papá, con mamá, no se suplieron sus necesidades afectivas de una manera correcta y el niño, la persona, comienza a compensar de alguna manera ese faltante en su alma, porque la primera necesidad del ser humano es amar y ser amado. Cuando esto no se suple, puede producirse pues lo que se llaman las distorsiones de la personalidad, doble personalidad. Por ejemplo, la esquizofrenia quiere decir doblemente, mente dividida, ¿no? Como dos mentes, personas que a veces se manifiestan de una manera agresiva y a lo mejor en otro momento la misma persona manifiesta otra personalidad pues más deprimida. Es un poquito parecida a la bipolaridad, aunque tiene sus diferencias. La bipolaridad es un tipo de depresión que se caracteriza por dos polos
muy opuestos en la vida de la persona y que cambia de una manera que ni te imaginas. Yo creo, Natalia, que yo, por ejemplo, tengo coche y enseguida puedo detectar si hay alguna anomalía en el comportamiento del coche. Cualquier mínimo ruido, cualquier mínima vibración me pone en alerta de que algo está mal, ¿no? Yo creo que nosotros, las personas, podemos detectar fácilmente cuando algo en nuestra mente anda mal, porque notamos inclinaciones y actitudes raras, ¿no? Y es en ese momento cuando nosotros debemos hacer un pequeño examen, un pequeño análisis y tomar alguna acción al respecto. No, las cosas no se curan por sí solas, las cosas no desaparecen por sí solas. De la misma manera que si el coche tiene un problema, yo tengo que llevarlo al taller, porque si lo dejo, seguramente va a ir a más. Pero quisiera, Natalia, si me permites 2 minutos, hubo un hombre hace muchos años, un hombre muy sabio, al que no le dieron ningún premio Nobel de psicología, ni de filosofía, ni de sociología, no le dieron ningún reconocimiento a nivel humano, pero este era un hombre muy sabio, era un hombre además que tenía mucho dinero, era un gran empresario, un gran líder, un hombre destacado en su época, y escribió cosas muy interesantes, un hombre que teniendo, digamos, materialmente todo resuelto, y habiendo ejercido un liderazgo muy influyente en su época, se dio cuenta en un momento dado de algo que a mí me gustaría leer. Él escribió unas palabras, porque quizá esto le suene a alguno de nuestros oyentes. Bueno, pero antes de esas palabras, que me parece muy interesante, vamos a ir con Noelia Zaragoza, ya saben, en su nueva sección De Todo Un Poco. Hola Noelia, buenos días. Hola Natalia. Hoy en De Todo Un Poco quiero hablaros de esclavitud. A todos en la escuela se nos ha enseñado y hemos admirado a hombres como Nelson Mandela, Lincoln u otras personalidades de la historia que lucharon contra la esclavitud. Pero uno en ese momento no se plantea que esas cosas puedan seguir pasando hoy en día, y menos por sus calles. Pero la realidad es otra. Hay más esclavos hoy que en cualquier otro momento de la historia humana. Es un delito mundial, pero sigue existiendo. ¿Has oído hablar alguna vez sobre la trata de nuestro siglo? La trata de personas es el comercio ilegal de seres humanos, sobre todo con fines de explotación laboral y tráfico sexual. Es el comercio ilegal que tiene mayor crecimiento a nivel mundial y afecta a todas las naciones. Los datos dicen que hay alrededor de 27 millones de víctimas y que cada 30 segundos alguien se convierte en una nueva víctima de la esclavitud moderna. La mayoría tienen entre 18 y 24 años. Hombres, mujeres y niños están siendo explotados en contra de su voluntad, y solo un 1 o 2% de las víctimas de la trata son rescatadas. La trata de seres genera aproximadamente unos 32 billones de dólares al año. En España, segundo país de Europa con mayor número de víctimas de trata en 2010, podría contar con 12.000 mujeres explotadas. Se estima que el 90% de las mujeres prostituidas está bajo el control de redes criminales. Lamentablemente no son datos ni números, son personas y algunas las tenemos más cerca de lo que pensamos. En ocasiones nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo ante todo esto? Pues déjame que hoy te proponga algo. ¿Alguna vez has caminado con un motivo en mente? Levantando la voz por los que no pueden, pero en silencio. Caminando por Libertad es una iniciativa de la Organización Internacional A21, que trabaja alrededor del mundo para acabar con la trata de personas. Es un esfuerzo colectivo para sensibilizar sobre el problema de la esclavitud moderna. El próximo 17 de octubre, decenas de países en el mundo se unirán a esta iniciativa, y en España serán las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Mallorca quienes caminarán por libertad. Ora por las víctimas, levanta tu voz por ellas. La Biblia también nos habla de ello. En Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Levanta tu voz. Noelia, muchas gracias por, la verdad, ese comentario que nos lleva a pensar, y es verdad que no podemos olvidarnos, y ese día 17 de octubre que tendrá lugar pues esa marcha, porque es verdad, no podemos cerrar nuestros ojos frente a las injusticias, frente a lo que está sucediendo todavía hoy en día, que parece increíble, ¿no?, en este tema de la esclavitud. Y Carlos, estábamos pendientes de que
nos dijeras esas palabras que te han asombrado de aquel hombre que parece que lo tuvo todo, rico, famoso, sabio. Y sobre todo quiero leerlas, Natalia, porque alguno de nuestros oyentes puede haber pensado, quizá en silencio, en su cama, en su habitación, en un momento de reposo, lo mismo que llegó a pensar este hombre, que lo tuvo todo, en riqueza, en poder, pero se dio cuenta y expresó esto que dice aquí. Nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto o aquello es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Estas palabras, Natalia, las dijo el rey Salomón. El rey Salomón, cuando analizó su vida, se dio cuenta que viviendo separado de Dios, viviendo sin tener en cuenta a Dios, sino dedicándose cada uno a lo suyo, pues la conclusión era esta. La conclusión a la que él llegaba es a la que muchos hemos llegado en algún momento de nuestra vida, que nada parece tener sentido. ¿Qué hago yo aquí? Por lo tanto, Natalia, yo planteo... Como una falta de propósito y de sentido en la vida, ¿no? Correcto. Yo planteo dos preguntas. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Tienen respuesta cuando yo puedo saber la respuesta de quién es Dios y qué quiere Dios de mí. Si yo consigo responder a esas dos preguntas, podré responder a quién soy yo y qué hago aquí. Conociendo a Dios y conociendo lo que Dios opina y piensa de mí, entonces voy a tener en mi vida identidad y propósito. Y bueno, la verdad que es una buena motivación el querer conocer a Dios, ¿no? Porque a veces en la sociedad en la que vivimos vemos que hay una mala imagen de Dios, ¿no? La gente confunde Dios con religión, Dios con iglesia, con respecto al lugar o al templo donde uno va, y Dios es mucho más que eso, ¿no? Y que tenemos una parte espiritual que a veces ahogamos y es una parte que nos empuja a encontrarnos con ese creador que es el que nos ha hecho el diseño, ¿no? Nos ha dado un diseño que tenemos que conocer, y hasta que no nos encontremos con ese diseño, porque a veces es como si tú utilizas un coche para ir por el agua o utilizas un barco para ir por tierra, algo no va a funcionar, ¿no? Y nosotros fuimos diseñados para vivir teniendo una relación con ese creador, con ese Dios, y yo creo, Carlos, que una de las cosas que a veces se obvian en el tema de las enfermedades, pero yo quisiera que entendiéramos, a veces oímos muy grave el nombre esquizofrenia, trastorno bipolar, pero todos en cierta manera tenemos algo de enfermedad en nuestra alma, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, ¿quién no es indeciso? Ay, me compro el vestido rojo o el verde. Llegas a casa, te has comprado el verde, me tenía que haber comprado el rojo. ¿Quién no ha experimentado rechazo en alguna ocasión, como el testimonio que escuchábamos de esta persona, ¿no? En el periódico El Mundo? ¿Quién no ha experimentado rechazo alguna vez? ¿Se ha sentido mal porque no le han invitado a una celebración, porque no le han tenido en cuenta para alguna toma de decisiones? Inseguridades, ¿no? A veces ese rechazo nos hace volvernos inseguros, no tenemos confianza en nosotros mismos, vamos a una entrevista de trabajo y pensamos, no me van a coger, estoy fea, lo hago mal, me he vestido mal. ¿Quién no ha tenido alguna obsesión, ¿no? Con una persona, con un novio, con una novia, con un trabajo, con un objetivo? Con nuestro propio cuerpo. Y a veces nos resulta fácil ver que otra persona está obsesionada. Y fácilmente detectamos, ¿no? Uy, esta persona, ¿qué obsesión tiene por los animales? ¿O qué obsesión tiene por el dinero? Pero no nos damos cuenta que nosotros
cada uno también tenemos algunas obsesiones. Y yo creo que hay una relación directa entre las heridas interiores. Cuando digo heridas interiores me refiero a heridas de nuestra alma, rechazos, abandonos. Hemos experimentado algunas cosas muy duras, un abandono de un padre o de una madre, una violación, ¿no?, sexual, un abuso psicológico de un padre, de una madre, situaciones, la muerte incluso de uno de nuestros progenitores, situaciones que nos han llevado a heridas internas, a desarrollar soledad en nuestra vida, a desarrollar el volvernos hacia adentro en una introspección, en alejarnos del mundo. Cada uno hemos compensado nuestras heridas de una manera y hay una relación directa entre esas heridas de rechazo y los trastornos de nuestra mente y de nuestra personalidad. Absolutamente claro, Natalia. Fíjate que para que las personas que están sufriendo algún tipo de trastorno, de problema, de salud mental, puedan empezar a buscar una solución, es necesario entender cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Si alguien está experimentando problemas de salud mental como los que hemos estado comentando, no debe pensar, uy, pues esto ya se me quitará, o qué mala suerte he tenido, que me ha tocado a mí pasar esta depresión, o tener ansiedad y tener que tomar estas pastillas, o no, las cosas no pasan por casualidad. Esto no es una especie de lotería que le toca a unos sí y a otros no, las cosas tienen un porqué. Aunque sí creo, Carlos, que la herencia familiar es un punto importante. También puede influir. Si tú estás en una familia que vienes de padres, abuelos, bisabuelos con problemas mentales, ahí, igual que se hereda el color de los ojos, se heredan ciertos gestos de... Puede ser que tenga una causa. Puede influir. Pero fíjate, Natalia, decíamos antes que Dios es el diseñador, el creador. Si Dios es el creador, efectivamente Él se basó en un diseño intencional. Y resulta que cuando Dios creó al ser humano, todos nuestros oyentes recordarán que fueron Adán y Eva los primeros habitantes de la tierra, creados directamente por la mano de Dios, Dios los creó con una serie de virtudes, una serie de características como eran la aceptación, una inocencia delante de Dios, una libertad delante de Dios. Ellos tenían dominio sobre la tierra y resulta que precisamente cuando Adán y Eva deciden darle la espalda a Dios y lo que la Biblia llama pecado, cuando Adán y Eva pecan y deciden darle la espalda a Dios, eso que eran virtudes y atributos buenos del ser humano se convierten en unas necesidades que el hombre trata de suplir y de llenar con todas sus fuerzas, ¿no? Y entonces para muchos de nosotros la vida se convierte en una búsqueda de aceptación, en un reencuentro con la inocencia que no lo hallamos porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios. Experimentamos debilidad y estamos tratando de tener control sobre las cosas porque lo hemos perdido. Y en esa búsqueda insatisfecha es donde aparecen muchos de nuestros problemas de salud mental. Y pensamos que haciendo deporte lo vamos a suplir, pensamos que con una persona lo vamos a suplir, con un buen trabajo lo vamos a suplir, teniendo muchos títulos lo vamos a suplir y rodeándonos de amigos lo vamos a suplir, quizá con las drogas lo vamos a suplir, pero encontramos que no. Y se puede volver un problema cada vez más agudo, o quizá por rachas donde parece que todo está tranquilo y otras rachas donde vuelven otra vez los síntomas. Muchas veces los expertos buscan causas externas, ¿no?, a los problemas y trastornos emocionales y mentales, pero yo creo que simplemente las causas o un despido del trabajo o un desengaño amoroso son un detonante para que simplemente salga lo que ya hay, ¿no? Hay oculto. Pero antes de seguir tenemos ya a Manolo Bento, que nos tiene preparado esos trucos para seguir en forma. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días. El último día estuvimos hablando acerca de las series y las repeticiones. Hoy quería hablar un poco sobre algo que me preguntan muchísimo, y es ¿cuánto debo descansar entre una serie y otra? Es decir, pongamos que hay que hacer 4 series, 4 tandas de 15 sentadillas. ¿Qué tiempo de descanso es adecuado para descansar entre una tanda y la siguiente? Bueno, pues como casi todo en el fitness, depende.
Pero para no dejarlo sin respuesta, diré que de manera general un buen descanso entre serie y serie son 90 segundos, 1 minuto y medio. Pero podemos descansar más o menos según el propósito que estemos buscando. Cuando buscamos conseguir resistencia muscular y ser capaces de hacer más trabajo bajo presión, se pueden hacer descansos más cortos, tipo 40 segundos o 30 segundos entre una serie y la siguiente. Hacerlo así también nos va a dar más forma cardiovascular, vamos a tener un corazón más fuerte. Sin embargo, eso también tiene el inconveniente de que el cansancio se acumula y podemos perder la forma correcta en el ejercicio, tipo doblar la espalda baja en las sentadillas o adelantar demasiado los hombros cuando hacemos press de banca. Sin embargo, si hacemos descansos más largos, del tipo 2 o 3 minutos entre series, eso nos va a permitir afrontar el ejercicio con más frescura en cada serie y empujar con toda la energía. Esto lo que hace es ayudar a desarrollar más la fuerza muscular y neuromuscular. Al estar el músculo más fresco y el sistema nervioso también, aprendemos a empujar más fuerte. El inconveniente de hacer estos descansos más largos es que no ganamos tanta resistencia cardiovascular y se consigue algo menos de musculatura, porque el sistema nervioso va a trabajar más que el músculo. Lógicamente, consume también algo más de tiempo, porque al hacer los descansos más largos, el entrenamiento se nos alarga también un poco. Así que tampoco hay que obsesionarse demasiado con el tiempo de descanso que utilicemos. Todos nos van a hacer fuertes por motivos distintos. Y si no queremos complicarnos la vida, una buena guía es descansar, como hemos dicho, 1 minuto y medio entre series. Un saludo a todos. Pues muchas gracias, Manolo, por esos consejos y los vamos a poner en práctica, de verdad que sí. Y hoy está con nosotros Natanael Martínez, nació en Madrid hace 53 años, casado, padre, nada más y nada menos que de 5 hijos, además de 3 en tutela, decorador de profesión y pastor de corazón y vocación. Natanael compartió con nosotros el año pasado su experiencia de cómo superó la adversidad de perder la vista hace unos años y hoy hemos querido acercarnos a otra cara de su historia. Natanael, buenos días y bienvenido nuevamente a Nuevos Comienzos. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de tenerte una vez más con nosotros y hoy estamos hablando sobre salud mental, enfermedades mentales. A la edad de 30 años, Natanael, te diagnostican neurosis depresiva. Cuéntanos qué pasó en tu vida para llegar a este punto. Sí, Natalia, si me permites y por la confianza que tenemos, quería hacer una introducción respecto a la forma que quiero responder tus preguntas, que evidentemente las he estudiado, previamente las has pasado, pero creo que por la calidad de tu programa, por el tipo de oyente que quiere, ya que tú diriges tu programa, que es personas con una necesidad y con una necesidad de respuesta, ¿no? a problemas muy específicos, en este caso la enfermedad mental, que no es ninguna tontería y que además está súper extendido, ¿no? No tenemos que meternos a internet a buscar una enfermedad rara, la enfermedad mental, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, y por la tercera, porque es mi experiencia, no quiero caer en la tentación de retóricas ni de defecto profesional. Evidentemente, como tú has dicho, yo soy pastor, me dedico a esto de forma vocacional y ocupacional, tiempo completo, y ha sido por la respuesta que vi en mi vida hace 23 años, que fue una respuesta completa, total, real, eficaz, a una enfermedad grave, diagnosticada como neurosis depresiva. Entonces, por eso, no he querido preparar unas respuestas retóricas, ni siquiera teóricas, ni técnicas, las cuales sí las podría demostrar así. Y quiero que sea de la forma más espontánea, porque creo que las personas no necesitamos tanto un diagnóstico técnico, sino una respuesta o una solución real. Y eso es lo que yo encontré, y por eso quiero basar las respuestas en algo como más transparente. A lo mejor me repito, digo alguna tontería, pero es mi experiencia, es lo que yo viví hace 23 años, y por eso ahora mismo estoy donde estoy, tengo lo que tengo y me dedico a lo que dedico. No sé si te parece bien este todo. Me parece correctísimo, Natanael.
Entonces hace 23 años, ahora mismo tengo 53, casi no ha pasado tiempo. Es decir, tenía 30 años para los que sabemos contar, ¿no? Yo tuve digamos que después de salir de la mili, que para mí fue toda una bendición, porque dejé atrás pues una etapa de la juventud, de la posadolescencia, que fue bastante caótica, pues por lo típico, pues las relaciones, las novias, el que no sabes si subes o si bajas. La mili pues me centró, dejé unas relaciones de personas que estaban metiéndose en el mundillo. De mi época fue la heroína, los porros, que se metió con mucha fuerza en mi generación y causó mucho daño. Entonces la mili sirvió para que yo dejara unas relaciones, y a partir del servicio militar llegué, empecé a trabajar con mi padre y empecé a llevar una vida bastante centrada en lo que a mí me gustaba. Tuve tiempo, tuve capacidad de meterme, y bueno, pues en esos, de los 20 a los 30 años, pues los últimos 3 años me estaba dedicando a una profesión autónomo. Yo había montado mi propio negocio con una hermana y una amiga de decoración, y nos quedaba bastante bien. Y te puedo decir, no de la noche a la mañana, pero casi sí, yo empecé a sentir una falta de concentración, una falta de ánimo para hacer las cosas, que no encontraba la causa, hasta que al final tuve que dejar ese trabajo. Yo vivía independiente y tuve que volver a casa de mis padres como para plantearme algo, y de ahí empecé a buscar ayuda, y el diagnóstico de un psiquiatra fue neurosis depresiva, y eso fue a los 30 años. Uh-huh. Y en ese momento, Natanael, que tú comienzas a darte cuenta de que había un problema, pero no sabías muy bien qué te pasaba, ¿qué haces entonces? ¿Buscas algún tipo de ayuda? Bueno, pues te voy a decir que como buena enfermedad mental yo tengo lagunas de esa época. Una enfermedad mental consiste en que uno no tiene el control de su mente. Uh-huh. Ya podemos hablar quién controla entonces tu mente, pero uno no tiene el control de la mente, y tengo recuerdos que ni siquiera están grabados, o sea, son lagunas mentales. Entonces lo que tengo son algunas impresiones. Luego ya he preguntado, he hablado con personas a mi alrededor y me han ido contando su punto de vista, pero yo lo único que sentía era que no sabía qué me pasaba, y empecé a buscar pues en diferentes áreas. Pues ya creo que hablé con algunos curas, hablé con médicos, hablé con amigos, busqué psicólogos, incluso yo mismo me fui de urgencias me quería que me ingresaran porque yo me sentía tan mal que tenía deseos de suicidio y pensamientos caóticos, y ahí es donde me dieron el diagnóstico de neurosis depresiva y que tendría que empezar un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces las respuestas todas internamente me daban ese diagnóstico de acuerdo al punto de vista de cada persona, pero yo no sentía que eso era una solución. Y entonces, digamos, el único diagnóstico oficial fue este que te digo, neurosis depresiva, con el agravante de que estaba a punto ya, o prácticamente me dijo el médico, que ya era era crónico, se estaba convirtiendo en algo crónico, es decir, que ya no había vuelta atrás. Y la única solución en aquel momento que te ofrecían era los fármacos. Bueno, depende, había psicólogos que me ofrecían pues unos tratamientos caros, desde luego, de tratamiento de esa disfunción emocional, mental, pero que no entendía lo que me estaban diciendo. Mi madre, mis padres me decían que no, que me había pasado algo, que me lo tomara tranquilamente. El médico me decía que empezara un tratamiento de fármacos, a lo cual la verdad que me negué rotundamente, porque bueno, también más adelante comentaré que tengo experiencias de familiares que han tenido procesos, si no parecidos, con las enfermedades mentales, y no ha sido solución. Entonces, luego otras personas, incluso pues unas religiosas, me daban cada uno su propio tratamiento, y no encontraba como algo determinante, y mientras tanto el tiempo pasaba. Realmente fueron 6 meses caóticos, donde yo estaba a punto, pues eso, de tomar una solución final, que es el caso de la neurosis depresiva, es el suicidio, ¿no? Uh-huh. Y Natanael, ¿crees que los factores hereditarios son importantes? ¿Puede afectar? Bueno,
Yo ahora sé que sí, pero yo quiero, con lo que te decía al principio, quiero hablar como desde el punto de vista de una persona que no sabe, no conoce. A mí me llama mucho la atención, yo tengo un hermano que a los 20 años, también en el servicio militar, le diagnosticaron esquizofrenia, tuvo un brote esquizofrénico. Tengo primos de primera línea, ¿no? Primos hermanos, que en concreto tengo dos, con los cuales tuve mucha relación, que los dos están ya en un estado vegetativo, tratados. Uno tiene una ¿cómo se llama? Un síndrome bipolar. Uh-huh. Y el otro tiene una paranoia, no sé qué nombre, porque luego todos son nombres, ¿no? Pero lo cierto es que ellos tienen todos mis edades, mi hermano tiene 2 años menos que yo, y ellos comenzaron sobre los 20 y tantos años, y actualmente tienen 50 años y están medicados y son vegetales, tratamiento todo el tiempo. Luego aparte pues tengo personas que también más adelante han tenido, tengo una prima que hace poco me he enterado que lleva 10 años con una depresión que no sale ni a la calle. Y más o menos la esquizofrenia también tengo otros primos más lejanos. Y sí, ahí en mi casa, muchos casos, tengo una abuela por parte de mi madre que también murió y había estado muchos años con una enfermedad mental, me tuve tampoco no hace mucho, y etcétera, etcétera. Sí hay bastantes casos. Entonces, sin conocimiento, yo sabía o pensaba en esa época, digo, ahora me ha tocado a mí. Un poquito más tarde, porque en esa época yo había conocido estos casos. Incluso yo había ido a mi hermano a buscar solución, de ahí un poco donde yo me había enterado de todo lo que es este tema de la psicología, terapias y un poco tratamientos paralelos a la medicina tradicional. Le estuve ayudando a buscar y no encontré ninguna solución. Por eso yo soy de esa época, llegué a la conclusión que el diagnóstico no es la solución. El diagnóstico es el diagnóstico, vale, pero no es la solución, porque a mí me dijeron en el caso de mi hermano con la esquizofrenia que no tenía cura. Y que incluso la causa había sido pues por lo del servicio militar. Y yo pues no me quedé como a gusto. Lo que pasa que no hay otra solución, se le hizo un tratamiento de shock durante un mes, que es un tratamiento de sueño que lo llaman, y a partir de ahí nunca ha podido dejar de depender de esas personas. Uh-huh. Natanael, la medicina tradicional que tú comentabas antes, principalmente la psicología y la psiquiatría, considera al ser humano desde su parte emocional, mental y física. Pero sabemos, lo comentábamos antes con Carlos, que somos seres tridimensionales, es decir, tenemos 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Tú concretamente crees que es necesario considerar estas 3 dimensiones en conjunto para poder tener salud mental? Claro, yo no le quiero quitar ni hablar mal, por supuesto, ni de la psicología ni de la psiquiatría, porque lo que yo creo que ven parcialmente el problema, porque es evidente que la enseñanza bíblica, que es la que pues al final tendremos que centrar nuestros dogmas, habla de que los seres humanos somos tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si tú arreglas algo en el cuerpo y algo en el alma y no tienes en cuenta el tercer factor e incluso más importante, que es el espiritual, no vas a solucionar tu problema. Entonces, cuando yo digo que la medicina, que la psicología no quiero atacar, porque creo que incluso es un factor bueno para el diagnóstico, pero necesitamos la solución. Entonces, la parte espiritual, pues hay un gran vacío en las personas, un gran vacío en la sociedad, e incluso falsamente llenado con un montón de tonterías, como pues yo tuve ocasión de comprobar, pero no llenan esa parte espiritual que es directamente pues la relación vital y personal del hombre con Dios. Por eso, primero se empieza por ahí. Pero me parece que me estoy adelantando a alguna otra pregunta. Uh-huh. O sea, que tú consideras que es importantísimo trabajar también con la parte espiritual. Es que es fundamental. Es que hay que empezar por ahí. Uh-huh. Y, Natanael, la mayoría de las veces, por lo que vemos los terapeutas, tratan de buscar una causa externa como la raíz del problema mental, ¿no? Pues un despido laboral, drogas, la muerte de un ser querido. Pero desde tu experiencia y lo que has visto en estos años, ¿cuál crees tú que son las causas o las raíces, si pudiéramos decir algunas de las enfermedades mentales? Bueno, si vuelvo a mi testimonio, a lo que yo he vivido, a mi experiencia, pues que es la que yo tengo y la que he vivido desde el punto de no saber la causa a buscar la causa y a encontrar la solución, ¿no? Porque
evidentemente, si estoy hablando aquí y estoy compartiendo esto porque he visto la solución y no ha sido nada teórico. Además ha sido probado, es decir, que esto no es una cuestión de que hace 3 días me puse bien, ¿no? Eso fue hace 23 años y lo considero completamente superado. Ahora, siempre que he visto en mi experiencia, cuando me han dado un diagnóstico a mí o a alguna de las personas cercanas, en el caso de las enfermedades mentales casi siempre hay una indeterminación o incluso no se ponen de acuerdo entre los psicólogos y los psiquiatras, y dependiendo también de la corriente de la psicología o de la corriente de psiquiatrías hay muchos puntos de desencuentro. Pero yo he visto que se repite mucho, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia y de enfermedades mentales duras, que se conoce, digamos, los efectos, se reconoce el diagnóstico por las evidencias, pero la causa es interrogante. Se le atribuye pues a un detonante como pueden ser las drogas, una enfermedad puntual, pérdida de trabajo, un problema, una novia, un novio, etcétera, o incluso se llega a que es hereditaria algunas enfermedades también, ¿no? Pero no hay causa. En el caso de la esquizofrenia, así exactamente es lo que yo escuché, no se sabe y tampoco se puede solucionar. Lo único que se puede hacer es un tratamiento físico-químico y mantener a la persona, luego, en la medida que la persona está más o menos centrada por ese tratamiento, sí se le puede hacer un trabajo terapéutico o psicológico. Pero nada más, o sea, no hay cura. Entonces, yo lo que he visto que siempre, cuando yo me acuerdo que iba a ver a un médico, le decía, no, pues es que he dejado el trabajo. Claro, tú estás deprimido porque has perdido la empresa. Pues no, yo he dejado la empresa porque yo estaba deprimido. Otro me decía, también yo dejé la empresa y dejé todo, pues tenía una relación con una chica y la dejé. Claro, lo que tú pasa es que estás deprimido porque ya, pues no, porque yo he tenido otras relaciones y las hemos dejado y no, me ha afectado, pero no me he deprimido. O sea, realmente cualquier cosa que tú dices que estás viviendo, yo veía que se agarraban a esa causa y yo sé que no es así. La causa es mucho más profunda y esa causa es real. La pregunta tuya respecto a las enfermedades mentales, y aquí sí que tengo que echar mano pues de mi experiencia y de mi conocimiento ya un poquito más profesional o como pastor y de enseñanza bíblica, es una ausencia o una negación del amor que una persona necesita, aún incluso desde el vientre de su madre, y eso se llama rechazo. Eso es un vacío interior que tiene que ver con la aceptación y con esa valía personal. Ahora, eso que estoy diciendo ahora mismo sí que es algo teórico o técnico, pero es el primer factor para que luego venga una enfermedad mental. Incluso aunque sea hereditaria, si ese factor rechazo no está tan grabado, la persona, y es donde yo he encontrado la diferencia, porque a unas personas antes, porque a otras personas durante y porque a otras personas después, porque esa enfermedad que prácticamente está grabada por esa herencia no se hace efectiva, y ese rechazo es la parte que he encontrado como causa, que se repite inexorablemente en casi todos. En mi caso fue así. Natanael, ¿y cómo saliste de ese pozo? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, en esos años yo sí reconocí que había encontrado como unos objetivos, por eso lo que llamé caótico en mi juventud, que era una falta de personalidad, me encontraba a gusto conmigo mismo, no quería ser como la sociedad que me rodeaba, no quería ser como mis padres, una persona muy rebelde, me hice así como muy hippie también, ¿no? Probé drogas, pero las dejé porque tampoco me llamó la atención. Probé pues ciertas relaciones que también no duraban mucho, lo pasábamos de 6 meses. Bueno, mi primera novia fueron 2 años, pero luego ya a partir de ahí no conseguía estabilizarme con una persona. Yo sabía que era una persona muy tímida, muy introspectivo, me costaban mucho las relaciones, tenía como muchas crisis, pero bueno, lo dejé como la edad del pavo. Pero a partir de que salí de la mili, que también lo pasé mal, pero fue como un empezar de nuevo, sí me puse como planteamiento unos objetivos y más o menos los fui consiguiendo. Pero esos objetivos no eran tanto profesionales, sino conseguir como una especie de identidad o de personalidad. Y por eso busqué, me metí mucho, me hice una persona, me hice vegetariano, naturista, ecologista. Además, esas creencias o ideologías pues las quería llevar a cabo, o sea, vivirlas, y la verdad es que lo desarrollé mucho. E incluso mi forma de vivir, pues el hecho de ser autónomo me permitía pues
meterme en experiencias, y al montar esa empresa por mi cuenta también era para yo poder tener mi tiempo para dedicar a otras cosas. Me metí mucho en el tema de la nueva era, pues por esa especie de oferta de estar diferente. Meditación, yoga y esas cosas me supo a poco, o no conseguía llenar ese vacío, y me metí muy de lleno pues en un grupo de esoterismo de la nueva era, que bueno, no voy a entrar en detalles para no hacer publicidad, pero cada vez me sentía más vacío, cada vez necesitaba más y cada vez me sentía más vacío. No quería hablar de esto para no parecer que eso fue la causa de mi depresión. Realmente yo me he dado cuenta que esa depresión estaba implícita en mí, en mi conducta, en mi forma de ser. Lo que pasa que eso es como que de repente algo explotó, algo interno dijo hasta aquí. Entonces, pero sí pude comprobar, me metí muy de lleno y comprobé que que estaba en una búsqueda interior de algo que me faltaba internamente, que lo buscaba en la oferta que tienes alrededor. Podía haber sido trabajo, podía haber sido estar casado, podía haber sido... pero lo busqué en lo que en mi generación en ese momento pues te ofrece la sociedad, y al no encontrar respuesta, pues esto ya estalla. A mí me estalló a los 30, a mi hermano le estalló a los 20, y eso fue lo que yo he encontrado como vacío. En realidad es un vacío que todos tenemos y que tratamos de llenar con la oferta que está alrededor, y yo pues lo busqué con todo mi corazón, no lo encontré y ya no pude. ¿Qué me encontré? Cuando yo estaba desesperado y ya no quería buscar ningún tipo de ayuda, de ningún tipo, es cuando pues una hermana mía que estaba en una congregación cristiana, pues me hablaba de Dios, y yo digo, pero mira, eso ya lo he vivido yo, de Dios y lo de meterme en historias, pero no. Entonces, bueno, una persona de la iglesia, que actualmente es el pastor, me vino, me habló de Dios. Me revolví mucho porque digamos que es volver a lo mismo, ¿no? Volver a buscar fuera lo que no tienes dentro, pero hubo una diferencia, y es, efectivamente, me di cuenta que había un vacío que no podía llenar nada ni nadie, y si había Dios, solamente lo podía llenar Dios. Ese fue un punto de inflexión, lo que quizá una persona neófita puede decir, claro, ahí creíste. Realmente no creí, me aferré a eso como última posibilidad. Se llama fe, yo sé que eso es fe, pero en ese momento yo no lo llamaba fe, simplemente fue un salto al vacío, y si esto no funciona, ya no funciona nada. Realmente lo que me encontré fue que ese mundo interior lo llenó esa actitud de creer en ese Dios que me perdonaba todo, me daba una oportunidad, me ofrecía también unos dogmas, unos parámetros a través de la Biblia. Y ahí fue a los 30 años cuando conocí algo que desde el primer momento, desde el primer paso que di, no me dio una teoría, sino me dio una mano real, y lo vi. O sea, eso fue, te puedo decir que a los días siguientes, en ese mundo caótico que es una neurosis depresiva, que es caótico, y cualquier persona que lo ha vivido o que tiene algún amigo, pues sabe que es una persona encerrada en sí misma, con pensamientos obsesivos, con lagunas mentales, esquizofrénica, paranoica, todo el tiempo no puedo. Yo vi que desde ese momento, sí, por describirlo de alguna manera, una lucecita se había encendido en ese mundo oscuro. O sea, que podemos decir que hubo un punto de inflexión en tu vida en el momento que te encontraste con Dios. No sabías mucho, pero hubo en ti una disposición y empezaste, ¿no? Empezó un proceso. Y, Natanael, ¿has tenido recaídas desde aquel entonces? Pues sí, hace poco hablábamos tú y yo de una persona que llevaste al programa que me encantó esa expresión que dice que yo he conseguido la victoria, pero tengo que mantener la victoria cada día, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido probado un día tras otro, y desde ese momento, más adelante, a los 2 años conocí a mi mujer, y luego pues sin darnos cuenta teníamos 5 hijos. Sin darnos cuenta. Sí, así como que dices, y tengo 5 hijos, ¿no? Bueno, uno detrás de otro, vinieron muy seguidas. Luego también pues enseguida vi el éxito profesional, me metí de lleno en mi profesión de decorador, una empresa, y en 2 años había llegado pues al techo de mi profesión, y todo eso prácticamente en 2 años. Entonces
Sí ha habido recaídas, sobre todo que te tienes que enfrentar a tu mundo interior, que está bastante activo, y aún incluso pues a unos hábitos de vida, de pensamientos, de procesos de gigantes que uno tiene en la mente respecto a problemas muy sencillos en todos los aspectos, pues el área emocional, compartir tu vida con otra persona, enfrentarte al día a día. O sea, eso no es un paseo, eso es un día a día donde tienes que fundamentarte muy bien y tener tus pensamientos bien enfocados, bien atados, y eso se prueba. Ahora, la mayor prueba que yo he tenido ha sido cuando hace 8 años yo me quedé ciego por una serie de operaciones. Me di cuenta que uno no puedes cantar victoria. Hubo un momento que por un dolor tremendo que yo viví en uno de los ojos, por la medicación tuve una sobremedicación, ¿cómo se llama? Cuando te sobremedicas. Sobredosis. Sobredosis, exacto. Todo esto dirigido por el médico, ya no lo está haciendo por mi cuenta. Ahí me di cuenta que internamente está todo. O sea, volví otra vez a desdoblar mi mente, volví a tener pensamientos psicóticos, volví a meterme en una laguna. O sea, me di cuenta que está ahí, ¿no? Y eso ha sido una gran experiencia dolorosa, y todavía me reafirmo más en que cada día necesito ir llenando mi vida de unos pensamientos, de unos objetivos, de una vida dedicada sobre todo a luchar contra el ensimismamiento, o lo que también se dice el egoísmo, ¿no? Y prácticamente pues la vida cristiana, o la vida de servir en la iglesia, en la congregación, a lo que me dedico, pues suple con mucho y cuida con mucho pues que vuelva a recaer, porque está ahí. Yo pienso que las cosas, personalmente pienso que no se superan, sino que se mantienen hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar cada uno. Fue doloroso, hace 8 años, y lo superé, pero sé que cualquier cosa que me descuide, pues vuelve a salir ese mundo interno caótico que he vivido, hechos muy puntuales, pero que también a veces pues cosas desagradables que pasan, o días malos que uno tiene, pues hay una tendencia. Mira, yo fumé mucho, hasta los 30 años yo fumaba 3 cajetillas diarias. Yo tengo una cosa muy clara, que no puedo ni acercarme a una persona que fume porque vuelvo a fumar. Pues es como algo así, es algo que se ha abierto, es un hábito, una adicción que no tengo ni que empezar, porque sabes cuando empiezas, pero no cómo acabas. Claro. Pues un poco la actitud mental es esa, y tengo que cuidar, tengo que meter los pensamientos correctos, y eso es lo que yo más o menos puedo decir. Natanael, y ya para terminar, ¿cuál sería tu receta personal para mantener una buena salud mental? Bueno, de forma personal, pues es la enseñanza bíblica, más allá de unas instrucciones o liturgias o ritos religiosos, es una relación personal con Dios basado en un conocimiento de Dios a través de lo que es la Biblia, ¿no? Para eso necesitamos una persona también que nos dé una instrucción, pero realmente cada uno de nosotros la tiene que aplicar a su propia vida. Entonces, la Biblia es fundamental. Y ver la Biblia no como un libro, como es del Don Quijote, sino ver la Biblia como un libro de principios, de valores, y sobre todo un libro que nos ofrece cómo es Dios, quién es Dios y lo que hace Dios en la vida de las personas. Ese es el factor más personal. La Biblia nos va a poner en una idea principal, es que aquí hay un problema de que el del hombre no es Dios, el problema del hombre es el hombre mismo, el egoísmo. El hombre gira alrededor de sí mismo. Entonces, el siguiente paso, bueno, está todo bien, perfectamente resumido en el máximo mandamiento bíblico, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, que significa conocerlo de forma personal y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, digamos que ese egoísmo, que es el factor clave de todas las enfermedades mentales, que todo el mundo que tiene una enfermedad mental, y todos somos un poco esquizofrénicos, dicen los médicos, todo gira alrededor de nuestros intereses y de un egoísmo, ¿no? Todo gira alrededor de eso. Entonces, poder compartir con otras personas, poder transmitir a otras personas 1, 2, 3 vivencias y compartirlo con otros es vital. Entonces, para eso yo encontré que las congregaciones tienen que suplir esa necesidad que a veces se ha destruido en las familias, o que hay que potenciarlo de la forma adecuada, no solamente a un ámbito personal de unos familiares, sino a una persona incluso de lo más variado, para darnos cuenta que sí somos más capaces de lo que la sociedad nos ofrece a través de un rinconcito. La
congregación es fundamental de personas que también creen en lo mismo. Pues Natanael, pues lanzarse en una especie de paso de fe que nadie lo va a dar por ti y que lo tienes que hacer solito. Pues Natanael, muchas gracias. Tomamos buena nota de estos ingredientes que nos has dado de tu receta personal, porque es posible, podemos tener sanidad mental, y te agradecemos muchísimo tu testimonio, Natanael, y que puedas estar con nosotros en nuevos programas. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos, Natalia. Hasta luego. Pues será la historia personal, real de Natanael, donde él, con una neurosis depresiva diagnosticada, un día oyó que había alguien que lo amaba incondicionalmente, un Dios de amor, no una religión, no una secta, no una ayuda teórica, sino un Dios real, y él tomó esa ayuda. Él dijo, yo quiero probar, he probado con muchas cosas, y aunque su mente estaba desordenada, desorganizada, comenzó a experimentar que ese amor empezaba a llenar su caos, su vacío. Y en una ocasión, el segundo rey de Israel, que pasó por situaciones muy difíciles, expresa, porque lo dejó escrito en unas canciones que él le hacía a Dios en el Salmo 40, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y es que Dios ve dónde estamos. Y a veces hemos estado en pozos profundos, en lodos cenagosos, pero hay esperanza. El Hijo de Dios dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Si tu alma, si tu mente está en opresión, yo quiero decirte que hay respuesta en la persona de Jesús. Pídele ayuda. Clama a mí, yo te responderé. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hoy, no importa que no entiendas todas las cosas, tú puedes clamar al Dios del cielo y decirle, necesito ayuda, sáname. Y como decía Natanael, necesitamos también ayuda, personas físicas que nos ayuden, que nos guíen, que nos muestren la realidad como es, porque muchas veces tenemos una distorsión de la realidad, de quiénes somos, de quién es Dios, de quién es el mundo, y queremos invitarte a que no te conformes a tu realidad. Hay esperanza, hay sanidad, por eso no dejes pasar la oportunidad. Hoy mismo tú puedes decirle, yo te necesito, Dios, necesito encontrarme contigo, mi diseñador, necesito que mi espíritu se encuentre con tu espíritu. Y hoy tú le puedes invitar a tu vida, hoy tú puedes clamar a Jesús. Y ya sabes que desde estas ondas, desde este programa, queremos ayudarte, queremos estar ahí para hacer también respuesta, y que nos puedes llamar fuera de antena al 618-175-995, 618-175-995. Natalia, verdaderamente nuestros oyentes deben saber que solamente Dios puede poner orden en nuestro mundo interior, solamente Dios puede llenar por completo, tal y como dice su palabra, todas nuestras necesidades y todos nuestros vacíos. Y queremos hacerte una invitación muy especial, porque hay unas palabras de Jesús que yo no puedo dejar de recordar. Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos de nuestros problemas en la vida no son las circunstancias reales que tenemos, no es el marido, no son los hijos, no es el jefe, no es el problema del trabajo, es que hemos creído mentiras acerca de muchas áreas de nuestra vida. Y queremos invitarte el próximo sábado, que no recuerdo ahora qué día es, creo que es 17 de octubre, sí. Sábado 17 de octubre, a las 7 de la tarde, toma nota, en la calle Caracas número 4, primero bis, calle Caracas número 4, sábado 17, a las 7 de la tarde. Queremos invitarte a una conferencia, a una charla que se llama Descubriendo la Verdad, porque cualquier cambio de cualquier tipo emocional, físico, mental que nosotros queramos en nuestra vida tiene que pasar por encontrarnos con la verdad,
por conocer la verdad de Dios, no la verdad de una religión, la verdad del Dios creador, del que nos diseñó, del que nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces te invitamos con mucho gusto a esta conferencia que se llama Descubriendo la Verdad. Si quieres algún tipo de información nos puedes llamar al mismo número, al 618-175-995. Date esa oportunidad, conoce. Quizá crees que lo conoces, que no lo conoces, estás confundido. Date la oportunidad, no pierdes nada. Queremos transmitirte con entusiasmo, con pasión, con amor y contarte sobre esa verdad que transformó un día la vida de Natanael, transformó la vida de Carlos, transformó mi vida, porque hay esperanza. Pues sí, Natalia, solo despedirnos de nuestros oyentes y desearles que Dios les acompañe en esta jornada. Y nosotros nos despedimos, hoy nos hemos pasado unos minutitos, pero bueno, el técnico de sonido no me dice nada, así que yo sigo, pero ya sí tenemos que irnos, recordándoles que la semana que viene, claro que sí, estaremos de nuevo aquí en Nuevos Comienzos a las 10:30 de la mañana. Hasta pronto. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más.